Pasamos al punto número 4, despachos de comisión. Corresponde al expediente número 90/23, cuerpo 1, 2 y 3. Despacho número 1/23. Honorable Cuerpo, los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos, luego de haber estudiado y analizado el expediente de la referencia que contiene, rendición de cuentas de la Administración Central ejercicio 2022, aconsejan. Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos, luego de haber estudiado y analizado el expediente de la referencia que contiene la rendición de cuentas de la Administración Central, ejercicio 2022, aconsejan su aprobación tal como fue presentado con la siguiente observación. El contador municipal informa que, mediante decreto 2421/22, fue ampliado el presupuesto de gastos tanto para las erogaciones de fuentes de libre disponibilidad como afectadas de origen municipal, provincial y nacional, ampliando entre todos el cálculo de recursos en el rubro 17.5.01.26, ayuda no reintegrable provincial, libre disponibilidad, así como el presupuesto de gastos en partidas de libre disponibilidad, utilizando como fuente el importe de los fondos transferidos por el Ministerio de Hacienda y Finanzas en conceptos de asistencias del Tesoro Provincial de libre disponibilidad según el siguiente detalle. Y sigue un cuadro donde el total es 71.300.000. El contador municipal entiende que la ampliación presupuestaria del monto indicado se realizó ya que en los considerandos de las resoluciones se solicita cada uno de estos aportes no reintegrables a fin de atender erogaciones no previstas. El Honorable Tribunal de Cuentas entiende que, no obstante lo dicho en los considerandos, el Ministerio otorga los fondos para atender la situación financiera que atraviesa el municipio, por lo tanto, no es pasible de ampliación presupuestaria. Por todo lo dicho, se aconseja la aprobación de la rendición de cuentas de la Administración Central, ejercicio 2022, convalidando los posibles excesos que puedan surgir de las observaciones arriba comentadas. Juan 31 de mayo de 2023, firman Lafite Guillermo, Goinaga Milagros, Delgado Lucas, Capes Natalia. Corresponde al expediente número 90/23, cuerpos 1, 2 y 3. Despacho número 01/A/23. Honorable Cuerpo. Los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos, luego de haber estudiado y analizado el expediente de la referencia que contiene rendición de cuentas de la Administración Central, ejercicio 2022, aconsejan su desaprobación tal como fue presentado por los siguientes fundamentos. Considerando que con respecto a lo informado en la presente rendición... Sí, perdón, tiene la palabra concejal Stadler. Gracias, señor presidente. Voy a solicitar tratamiento sobre tabla de la rendición de la Administración Central y del Ente Descentralizado de Salud. Muy bien, se pone entonces a consideración el tratamiento sobre tablas, queda aprobado. Tiene la palabra concejal Stadler. Gracias, señor presidente. Bueno, para obviar la lectura de la secretaria, porque va a ser bastante extenso, además creo que es importante que demos nuestra palabra, no simplemente leído, digamos, el despacho de cada postura, ¿no? Lógicamente. Bueno, nuestro bloque, luego de haber analizado la rendición de cuentas, año tras año, ya, bueno, los que estamos en ejercicio, este es nuestro último año, digamos, esta es la cuarta rendición, que por lo menos la compañera de banca, Paola Negrete y yo estamos, y los dos compañeros que ingresaron en 2019 ya tienen 2 rendiciones, esta es la segunda, ¿no? Hemos observado algunas cuestiones que van pasando de año a año, desde el 2019 hasta hoy, que bueno, ahora las vamos a explicar, digamos. Pero nuestro análisis, que como dijo la secretaria del Consejo, aconsejamos la desaprobación, es por lo siguiente. En lo que respecta a los recursos que ha tenido el municipio durante el 2022, tiene que ver con las tasas municipales. Algo que hemos observado tiene que ver con la caída de la recaudación en las tasas más importantes, ¿no?
Obviamente esta situación de no recaudar, digamos, en un porcentaje mayor, no ayuda ante el gran déficit que tiene el municipio hoy, porque esta es una de las gran cuestiones que tiene el municipio y sobre todo el ente de salud. Por eso también pedimos el tratamiento tanto de la administración y la del ente, porque lógicamente están enlazados, pero sobre todo porque es el ente de salud el que arrastra con el déficit que tiene a todo el municipio. Y esto es algo, señor presidente, que no ocurre en esta rendición del año 2022, sino que viene ocurriendo desde años anteriores, por lo menos desde el 2019 que nosotros estamos aquí sentados, ¿no? Tal vez podríamos buscar años más para atrás y poder ir viendo desde cuándo se genera esta situación, pero ya desde el 2019 se puede observar en las rendiciones de cuentas de cómo fue el municipio creciendo en su déficit y sobre todo en la cuestión del ente de salud. Pero en lo que respecta a las tasas, ha caído considerablemente la recaudación y hay en algunas tasas que, por ejemplo, la recaudación es realmente muy pobre, como la que es la de barrido y limpieza, por una cuestión que ya cae de maduro, no solamente por tal vez los aumentos que ha tenido, sino por la mala prestación del servicio, la de barrido y limpieza. Tiene que ver no solamente con conservación, sino que sabemos que esta tasa tiene que ver con la recolección de residuos también, y aquí en Puan y en distintas localidades también estamos al tanto. Realmente el servicio es malo, es pésimo. Entonces es lógico que la gente no quiera pagar por un servicio que realmente no se le presta. Lo que es de barrido de limpieza, creo que llega al 59%, por redondear 59 y pico por ciento de lo que nosotros hemos analizado de lo facturado, por ende es realmente muy bajo y en comparación a otros distritos ni hablar. Lo que respecta a la ejecución del gasto, podemos decir que el presupuesto original era de 2.195.000 y terminó 195 y se terminó ejecutando un total de gasto de 3.220 millones, estos son 1.025 millones más, lo que representa un 46,7% del presupuesto original. Hay cuestiones que más allá en el dictamen nosotros hemos expuesto todas las observaciones o irregularidades que nosotros apreciamos, pero para no hacer más extensivo, creo que las cuestiones más importantes que tiene esta rendición tienen que ver con distintos, digamos, con lo que tiene que ver con la aplicación de distintos programas que venían de provincia durante el 2022 que no se han llevado a cabo teniendo los recursos incluso. Para esto podemos decir, el plan de mejora de caminos rurales, por ejemplo, estuvo subejecutado en 13 millones de pesos, siendo que esto perjudica lógicamente a los productores, ¿no?, que quieren sacar la producción, y esto se traslada, digamos, se traduce como una desinversión para los productores. ¿Desinversión por qué? Porque justamente había 13 millones disponibles para el plan de mejora de caminos rurales y no se ejecutó, señor presidente. No es que faltó dinero, sino que no se ejecutó. Otra de las cuestiones que realmente es, que lo hemos tratado en este recinto y tiene que ver con las 10 casas del Plan Bonaerense 2 que fueron recibidos el anticipo durante enero del 2022 y nunca fue llevado a cabo la obra. Está bien que haya pasado por el Consejo Deliberante, que en diciembre se pidió la licitación directa, bueno, etcétera, etcétera, pero en diciembre ya tenía una demora realmente innecesaria, cuestión que a otros distritos, también como similares al nuestro, ¿no?, digamos del sudeste de la provincia, no han tenido ningún tipo de problema, han llevado a cabo la obra. Esto es claramente una señal de una mala administración, digamos, lo han llevado a cabo de una mala manera y es señal de una desidia, ¿no?, porque teniendo el dinero, señor presidente, teniendo todo para poder llevar adelante la construcción de 10 casas, que no es poco, porque la necesidad habitacional que hay en el distrito es mucha,
Yo creo que no podemos decir otra cosa que desidia, porque no hay otra explicación. Y hay otras cuestiones que tienen que ver con digamos, la administración de los fondos que vienen específicamente para el sistema educativo. Hablo del fondo educativo, ¿no? El fondo educativo, como hemos visto en años y en rendiciones anteriores, por eso lo enlazamos con otras rendiciones, continúa siendo, ¿no?, recursos afectados que se utilizan para otros fines y no para el sistema educativo distrital. Específicamente, durante el 2022, año que estamos tratando, quedaron disponibles del fondo educativo 28 millones, más 40 millones que corresponden a las obras que deberían aplicarse. Es decir, hay 68 millones disponibles del ejercicio 2022. Además, se le adosan de una partida que quedó del año anterior, 2021, de 52 millones. Es decir, son 120 millones de pesos del fondo educativo que debería estar. Ese dinero se recibió, señor presidente. Ahora, cuando uno analiza dónde podría estar ese dinero, uno se encuentra con que ese dinero sin ejecutar debería estar en las cuentas bancarias, justamente porque se recibió. Lo que se podría, digamos, considerar que la gestión digamos, lo utilizó para otros destinos o puede estar incluido en alguna cuenta justamente del Banco Provincia para alguna especulación financiera, es decir, a plazo fijo. No lo sabemos, señor presidente. Tal vez sea así, pero digamos, en la cuenta que corresponde al fondo educativo, al término, al cierre del año 2022, solamente tenía 3 millones de pesos, señor presidente, y debería haber tenido 120 millones de pesos. Yo creo que esto podemos estar de acuerdo o en desacuerdo en política, podemos decir, bueno, observamos tal cosa, pero aprobamos. Igual manera la rendición del 2022, pero creo que estas cuestiones no las podemos dejar pasar, señor presidente. Realmente el sistema educativo tiene, nuestros colegios tienen necesidades realmente palpables, en la cual ese dinero debería saldar esas necesidades. Y sin embargo, no sabemos cuál es el destino. En la rendición del 2021, señor presidente, también hicimos la objeción sobre esta situación del fondo educativo. Hicimos pedido de informes de parte de nuestro bloque, que fue acompañado por el oficialismo también. Jamás se respondió, señor presidente. Entonces, este año cuando vemos esta rendición nuevamente, nos encontramos con lo mismo, sin tener ningún tipo de respuesta. Estamos hablando de nuestras escuelas. Es vergonzoso lo que hace el Ejecutivo con el fondo educativo. Yo no sé si se están financiando, si están financiando o si están, digamos, utilizándolo en otros destinos, si están haciendo plazo fijo, no lo sé, señor presidente, pero en la cuenta del fondo educativo el dinero no está. Otras cuestiones que vemos, que voy a detallar, tiene que ver ya con el déficit que tiene el municipio, que ya viene arrastrando desde hace varios años, por lo menos del 2019 hasta hoy. Lo que nosotros observamos es que la Administración Central solo, únicamente para su funcionamiento, tuvo un resultado positivo de casi 48 millones, que eso es algo que observaban los contadores y que los funcionarios también nos decían. Pero el cierre del ejercicio tiene saldos del banco de ejercicios anteriores, cosas que tuvieron que pagar en ese año, en el 2022. O sea, saldos de caja y de bancos del 2021, que lo pagó en el 2022. A eso se le suman las deudas que fueron pagando durante el 2022 por anteriores del 2021. Eso nos da un resultado negativo de la Administración Central de 73 millones. Ahora, nosotros observamos que, como ya dije, acá hay un gran problema que tiene que ver con el ente de salud, señor presidente. El ente de salud
tenía un presupuesto original de 1.037 millones, pero terminó ejecutando 1.649 millones. Esto es 612 millones más, lo que representa un 59% más del presupuesto original. Está bien, es algo que nosotros observamos. Pero la cuestión viene de la siguiente forma. El ente solamente para su funcionamiento tuvo un déficit de 149 millones, es decir, casi 150 millones redondeando, porque son 960.000 después. O sea que 150 millones de pesos negativo en déficit para funcionar, más sumado a los compromisos y deudas de ejercicios anteriores, da como resultado 383 millones en contra, el ente, nada más. Es decir, señor presidente, que la suma del déficit del ente con la suma del déficit de la administración central dio como resultado 456 millones en contra en el 2022, señor presidente. Es decir, que no podemos aprobar esto. Podemos observar, podemos hacer una interpretación, pero no se puede aprobar. No podemos seguir convalidando con estas aprobaciones que el fondo educativo se utilice para lo que sea, que el ente de salud siga arrastrando al abismo financiero a todo el municipio. Ya tenemos un ejemplo. Esto que si hoy se logra aprobar va a convalidar lo que ocurrió en el 2020, señor presidente, antes de la pandemia y todo lo que ocurrió, que es la emergencia financiera. La emergencia financiera, económica, de obras públicas y no sé cuánto más, porque entraron todas las emergencias juntas, ocurrieron una sola vez en la historia, señor presidente, la de su gestión. Entonces, creo que con estos números vamos a volver a una situación similar. Es decir, que los años que vienen van a continuar con este problema. Y esto que digo es algo que también lo dijimos durante el 2020, durante el 2021, perdón, cuando hicimos la rendición del 2020, donde la emergencia nos decía claramente que nos fuimos directamente al abismo financiero por el ente de salud. Después vinieron, obviamente, las restricciones con la emergencia, las restricciones de quirófano, de montones de cuestiones. Y después que vinieron las tasas, el aumento desgarrafal de la tasa de salud y de hogar para poder saldar el déficit que tiene el ente. Sin embargo, no se logró ni siquiera con el aumento desmedido que hubo. Entonces, ¿cómo vamos a convalidar esto? Vamos a seguir que siga, como si nada pasara. Realmente, señor presidente, esto no puede seguir así. Nosotros tenemos que tener una responsabilidad de decir, está bien, el Ejecutivo ha tenido sus dificultades, la inflación, la pandemia, pero esto viene arrastrándose de antes de este proceso inflacionario que tenemos hoy, de antes de la pandemia, de antes, digamos, de todo lo que ocurrió con este problema cambiario que tenemos hoy. ¿Qué quiere decir, señor presidente? Y esto es un detalle más que vamos a dar, es que en la zona, los demás distritos, nosotros hemos, si quieren observar el dictamen luego, hicimos un análisis de los distritos que son similares al nuestro. ¿Por qué digo similares? Porque en toda la zona tenés a Bahía Blanca, que es imposible de compararse, ¿no? Es un presupuesto y una rendición que son abismalmente distintas, con un contexto que es completamente distinto. Pero Adolfo Alsina se le asemeja, Coronel Dorrego, Coronel Pringles, La Madrid, Patagones, Pellegrini, Saavedra, Saliqueló, Torques y Villarino. Hicimos comparaciones con esos distritos. Y el distrito que más déficit y que más porcentaje sobre el presupuesto en déficit tiene es el distrito de Puan, señor presidente. Entonces, nosotros, como responsables, como representantes de los vecinos y las vecinas, no podemos convalidar esto, señor presidente. Por eso vamos a pedir la desaprobación. Muchas gracias. Muy bien, gracias, concejal Stadler. Tiene la palabra el concejal Reyes. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en cuanto a lo que a mí respecta, voy a hacer un pequeño análisis para poner en contexto de lo que es la rendición de cuentas de la Administración Central. En cuanto a los recursos, vemos que la gran magnitud que representa todo lo que son los ingresos provenientes de provincia
es superior al 76% lo que proviene de provincia. Solamente es un 10% lo que se recaudan de tasas de recaudación a nivel local. Después también analizando un poquitito lo estimado versus lo devengado, también acá hay que dar la derecha en el hecho de decir que solamente ha habido un 46% más desde los recursos estimados a los recursos devengados. Es decir, que los ingresos, como he dicho que principalmente provienen de provincia, no han seguido el ritmo inflacionario. Entonces, eso también es a tener en cuenta. Después, un punto que quiero también tener en cuenta dentro de los ingresos, que ha sido un punto que he hecho mención cuando hemos aprobado la autorización para que el Ejecutivo realice venta de terrenos. Si nosotros vemos dentro de los ingresos 21, que son venta de activos, y el punto más específico 21.1.01, venta de tierras y terrenos, vemos que hay un 0, ¿sí?, en cuanto al estimado, 5 millones en vigente y 0 en devengado y percibido. ¿Qué quiere decir esto? Que se ha autorizado la venta de terrenos, pero no se ha facturado ni se han percibido. Después, en cuanto a los recursos, dijimos, siempre siguiendo hablando de los recursos, tenemos que dividir los recursos en cuanto a fondos afectados y fondos de libre disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay una cuestión legal en cuanto a los fondos afectados que deben ser utilizados para lo que esos fondos llegan. Haciendo un detalle de los fondos afectados, ¿sí?, vemos que una de las tasas afectadas más significativas es la de seguridad, que tiene un monto de 10.700.000 aproximadamente de devengado. Además está la tasa de policía comunal y hay otras tasas y fondos que provienen de provincia en cuanto a lo que es seguridad. En lo que es seguridad, si sumamos todos esos montos, estamos hablando de alrededor de 54 millones de pesos. Y creo que esos montos ingresados no reflejan el estado de las comisarías y de los móviles del distrito, que por ahí hacen difícil que la fuerza pública pueda llevar adelante la prevención del delito. En cuanto al fondo educativo, también similar, lo que es el fondo educativo y fondo educativo obras, vemos que hay alrededor de 100 millones de pesos que han ingresado. Después voy a avanzar un poquito en este tema. Y en cuanto al ingreso que generan las tasas no afectadas, ¿sí?, las tasas de libre disponibilidad, podemos ver que lo que es la tasa vial y la de control de marcas y señales son las más preponderantes, que sumado a fondos afectados que vienen de provincia para el mantenimiento de caminos rurales, estamos hablando de alrededor de 260 millones de pesos que hay que vienen y que tenemos ingresos para realizar el mantenimiento de los caminos. Ahora, analizando un poquitito los gastos, hasta acá había hecho mención de los ingresos. Analizando un poquitito los gastos, vemos que dentro de los gastos el 48,78% de los recursos que asigna la Administración Central van al ente. Después, el 20% de esos recursos los maneja la Administración Central. Si desagregamos un poquitito de lo de Administración Central, vemos que principalmente se lleva está asignado a lo que es Delegación de Darregueira y Desarrollo y Coordinación de Políticas Municipales. Si quitamos el ente, ¿sí?, como la parte de gasto y analizamos en cuanto a los ítems, ¿qué son ítems? Gastos en personal, bienes de consumo, servicios no personales, transferencias, servicios de deuda, bienes de uso, vemos que el 60% de los gastos de esta Administración Central se va en personal, ¿sí? Y después quiero hacer un poquito hincapié en lo que son las transferencias. ¿Qué se entiende por transferencias? A transferencia lo componen los subítems de transferencia serían becas, ayudas sociales a personas, transferencia a instituciones de enseñanza y transferencia a otras instituciones culturales, sociales y sin fines de lucro. El 71% de estos fondos son ayudas sociales a personas. Yo creo que no podemos decir si está bien o está mal, es una decisión de la gestión el cómo utilizar los recursos y dónde asignarlos. Lo que sí creo que
que como concejales tenemos que evaluar la eficacia de esa asignación de recursos. Y creo que es importante tener en cuenta que si es ayudas sociales a personas, creo que ese monto debería salir principalmente por la Secretaría de Desarrollo Humano, ¿sí? Porque creo que es el área que está preparada y que tiene las personas adecuadas y los empleados adecuados para hacer un correcto análisis de cómo se destinan los recursos para cubrir necesidades sociales. Solamente sale por la Secretaría de Desarrollo Humano menos del 40%, el 39,8% de los fondos para ayuda social salen de la Secretaría de Desarrollo Humano. Después el 35% sale de la Secretaría de Desarrollo Económico, el 17% de la Secretaría de Hacienda, el 5% de la Secretaría de Gobierno. Creo que no están capacitadas esas áreas para asignar recursos de ayuda social. Creo que todo lo que es ayuda social es un tema muy ríspido en donde debería ser canalizado por la Secretaría de Desarrollo Humano que tiene la capacidad para determinar a quién debemos ayudar. Más que nada porque creo que cuando no somos eficientes en el uso de los recursos para la ayuda social hay gente que no la pasa bien. Después con el otro ítem, que sería transferencia a otras instituciones culturales sin fines de lucro, vemos que casi el 100% sale de la Administración Central. Ahí también creo que dentro de transferencias a instituciones culturales sin fines de lucro, la mayoría deben ser clubes e instituciones educativas o culturales. Creo que ese monto no debería salir de la Administración Central, sino que debería salir a través de Secretaría por la Dirección de Deportes y la Dirección de Cultura. Porque la rendición de cuenta es el reflejo de cómo se canalizan los recursos recibidos para hacer frente al funcionamiento del Estado y habiendo visto que se reciben fondos afectados para seguridad y que las comisarías y los móviles policiales no están en un estado adecuado, impidiendo así que las fuerzas policiales puedan desempeñar eficientemente su tarea de prevención del delito, que se reciben fondos afectados para el mantenimiento de las instituciones educativas y quienes recorremos las instituciones educativas del distrito podemos ver y escuchar del esfuerzo que hacen las cooperadoras escolares para llevar adelante el mantenimiento que el Estado no realiza, que se reciben fondos afectados y se recaudan tasas por la prestación del servicio de mantenimiento de caminos rurales y quienes recorremos los caminos vecinales y nos reunimos con las gremiales empresarias que representan a los productores de nuestro distrito, escuchamos una queja constante del estado de los caminos, que para resolver necesidades sociales los fondos utilizados no se gestionan por las áreas específicas para dicha tarea, siendo así ineficiente el uso de los recursos con el fin de que las necesidades básicas estén cubiertas. Por lo mencionado, señor presidente, no voy a acompañar la rendición de cuenta y voy a rechazar la rendición de cuenta propuesta por el Departamento Ejecutivo. Gracias, señor presidente. Muy bien, gracias, concejal Reyes. Tiene la palabra ahora el concejal Delgado. Gracias, señor presidente. Bueno, desde nuestro bloque, en esta oportunidad, analizamos e interpretamos una rendición de cuentas muy similar en términos porcentuales con respecto a las anteriores. Hay sí claramente varias acciones a destacar, como por ejemplo que el porcentaje de ingresos provinciales se incrementó un 2,71%, y una de las causales de esto, señor presidente, es el trabajo diario que lleva adelante el personal administrativo del ente descentralizado de salud para trabajar y elevar sobre estadísticas de todas las unidades sanitarias y de los hospitales de nuestro distrito, que mejora el CUD del municipio e impacta directamente en la coparticipación provincial. Los recursos de origen municipal disminuyeron en esta ocasión un 2,77% con respecto a la rendición de cuentas anterior, porcentaje el cual se había incrementado en el año 2021. Y la realidad es que creemos que hay dos factores muy importantes, señor presidente. Una es la difícil situación económica que atraviesa nuestro país, y esto ya no es novedad, en términos inflacionarios. Durante
el año 2022 nos ubicamos entre los 5 países con más inflación del mundo. Esto impacta directamente en el bolsillo de los vecinos que ante esta adversidad pueden llegar a elegir dejar de lado en primer lugar, dejar de pagar una tasa municipal. Y de la mano de esto va atado que presupuestamos e incrementamos tasas por 40 puntos debajo del índice inflacionario del año 2022, que fue de un 94,8% según el INDEC. Una simple ecuación, un menor porcentaje de incremento, señor presidente, en una cobrabilidad de las tasas normal o parecidas al ejercicio anterior, nos da una baja en el porcentaje de ingresos propios. Siguiendo con los ingresos, destacar que el aumento de la coparticipación recibida con respecto al ejercicio anterior fue de un 88%. En la tasa por conservación de la red vial municipal, el incremento fue de un 60%, con un 85% de recaudación efectiva. Y así y todo, con estos índices, quedamos muy por debajo del índice inflacionario. También, señor presidente, destacar 2 trabajos claves que fueron la regularización del sistema de facturación en la tasa de alumbrado público, que está conveniado con la cooperativa eléctrica aquí de la localidad de Puan, donde se vio una clara mejora en la recaudación, y esto viene de la mano con un intenso trabajo que viene haciendo el área de asesoría legal en cuanto al recupero de deuda, que está reflejado en el ítem multas y contravenciones, el cual tuvo un incremento interanual del 102%. Otro punto destacado de esta rendición de cuentas y que pasó por alto en las alocuciones y creo que es no menos importante es la paritaria salarial que se llevó adelante en el año 2022. Con un porcentaje de incremento acumulado a diciembre del 104%, 7,2 puntos porcentuales por encima de la inflación del INDEC. Cuando dicho porcentaje se presupuestaba, señor presidente, en un 35%. Repito, una situación inflacionaria que complica y dificulta no solo el proyectar algo, señor presidente, porque los números están claros, sino también que se hace muy difícil llevar en el día a día. Y cuando vemos la masa salarial que tiene este municipio por la cantidad de empleados debido a la cantidad de servicios que brinda, no podemos dejar pasar por alto estos porcentajes porque jugaron un rol clave en esta rendición de cuentas. En cuanto a la deuda consolidada de la Administración Central, podemos decir que en términos porcentuales oscila entre un 6,14% del total de los recursos de libre disponibilidad. En consecuencia con esto, es decir, que el resultado del artículo 44 refleja un resultado financiero muy equilibrado, logrando un ahorro corriente de 151 millones de pesos y cancelando 106 millones de pesos de deuda. Destacando de este resultado que se llevaron adelante todas las áreas y programas durante todo el año con un gran trabajo, aprovechando, y acá aprovecho a resaltar el gran capital humano, señor presidente, que tiene este municipio, que hace que la tarea a diaria sea más amena y más fácil de llevar. En cuanto al ente descentralizado de salud, simplemente reflejar por qué el 85% de su presupuesto es sueldos. Y es ni más ni menos que es por estar presentes en todas y en cada una de las localidades, señor presidente. Con un sistema de salud, cuando acá se habla de comparar el distrito con otros, se lo puede comparar territorialmente, se lo puede comparar quizá en cantidad de habitantes, pero creo que tenemos un sistema de salud que es único en la provincia de Buenos Aires y basta con recorrer los distritos vecinos, los cuales no tienen la misma llegada que tiene el distrito de Puan a todas y a cada una de las localidades. Este municipio, señor presidente, ya lo sabemos, pero simplemente para recordarlo, lleva adelante en el día a día
el Hospital Gobernador Ugarte en Puan, el Hospital de Arregueira, el Hospital Municipal Villa Iris, el Hogar de Ancianos Nuestros Tiempos, el Hogar de Ancianos Melvin Jones, el Programa de Salud Mental y Adicciones, el Hogar de Ancianos en la localidad de Bordenave, 17 de agosto, Felipe Solá, Sopardo, San Germán, una unidad sanitaria en la localidad de Bordenave, otra en 17 de agosto, en Felipe Solá, en San Germán, en López de Cube, en Erice. Además de contar con guardias para sus ambulancias las 24 horas, contar con guardias médicas, tener la llegada de profesionales a cada una de las localidades. Una cosa a tener muy en cuenta cuando se habla de las localidades vecinas, tenemos pueblos vecinos cercanos al distrito de Puan que ni siquiera tienen una unidad sanitaria, entonces hacen muy difícil los puntos de comparación. Hoy a las unidades sanitarias de las localidades del distrito de Puan llegan psicólogos, psiquiatras, pediatras, cardiólogos, odontólogos, nutricionistas, bioquímicos, y seguramente me estoy olvidando de algún profesional más. Eso, señor presidente, refleja por qué el 85% del gasto del ente de salud está reflejado en sueldos. Porque llegamos a todas y a cada una de las localidades y porque estamos cerca de la gente. Sabemos también que el personal del ente descentralizado de salud, en sintonía con esto, tiene una carga horaria distinta al personal de la Administración Central, necesaria, obviamente, para cubrir todas y cada una de las necesidades. Se trabajan los feriados, hay beneficios por nocturnidad y varias cosas más. Yo creo, señor presidente, que este gasto debería ser tomado o llamado de una manera distinta. Yo lo llamaría inversión. Inversión en calidad de vida, en llegar a cada uno de los habitantes del distrito, en simplificarle las cosas a los vecinos, en estar más cerca, como hacemos con las más de 200 familias que tienen un familiar en un hogar de ancianos en cada una de sus localidades, con un servicio por parte de profesionales, acompañantes, enfermeras, cocineras, mucamas, un servicio realmente impecable que no es fácil de encontrar, y todos aquellos que han pasado por una situación como esta o tienen algún familiar en algún otro hogar de alguna ciudad más grande, no me van a dejar mentir y van a saber que es así. El servicio que se brinda a los hogares de ancianos del distrito de Puan es realmente impecable. Creo que es, señor presidente, muy frío analizar el hogar de ancianos desde si producen déficit o si producen superávit. Al municipio, a la población, mejor dicho, le producen una solución a un problema complejo, en una situación complicada, en un momento de la vida en el cual seguramente ninguno de nosotros quiere llegar. En cuanto al fondo educativo, señor presidente, es cierto el monto que mencionó el concejal Stadler, pero se olvidó de mencionar que se ejecutaron 78.691.971 pesos con 56 centavos durante el ejercicio 2022. Para cerrar, señor presidente, en este municipio en su conjunto ha reducido su déficit de funcionamiento con respecto al ejercicio 2021 en 3 puntos porcentuales, pese a la situación ya antes nombrada, en la cual no quiero ser reiterativo, pero que todos conocemos. Agradecer también, señor presidente, la predisposición de los funcionarios municipales, el licenciado Cristian Af, jefe de gabinete, el contador municipal Fernando Merkel y el director del ente descentralizado de salud, señor Claudio Baiman, que se abrieron a este cuerpo, nos dieron toda la información que le hemos pedido y estuvieron dispuestos a charlar con nosotros y hacernos una presentación en las reuniones de comisión. Por todo esto vamos a pedir la aprobación de los 2 despachos de comisión presentados por este bloque.
Muy bien, gracias, concejal Delgado. Tiene la palabra el concejal Reyes. Gracias, señor presidente. Yo había comentado recién en lo que respectaba al ente, a la administración central. Voy a hacer un pequeño análisis del ente, ya que mi veredicto no es el mismo para... Perdón, concejal. Falta de todos modos todavía la lectura de de los despachos de comisión para la rendición del ente de salud. Perfecto. Si les parece, lo que vamos a hacer primero es poner a consideración los despachos de comisión de la rendición de cuentas de la Administración Central, que fue lo que hasta el momento se leyó por Secretaría. Pongo entonces a consideración el despacho número 1/23, el cual habla de la aprobación de la rendición de cuentas de la Administración Central. Si no avance, marcar el voto. Vamos a hacer votación nominal. Vota afirmativo Capes, Dillon, Lafite, Turm, Goenaga, Delgado, Intelizano. Y ahora el despacho número 01A del 2023 por la desaprobación de la rendición de cuentas de la Administración Central. Si no avance, marcar el voto. Vota afirmativo el concejal Stadler, Negrete, Bisani, Rodríguez y Reyes. Por lo tanto, queda aprobada por mayoría. Ahora sí, por Secretaría pasamos a dar lectura de los despachos de comisiones referidos a la rendición de cuentas del ente descentralizado de salud. Corresponde al expediente número 4090-326/23. Despacho número 2/23. Honorable Cuerpo, los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos, luego de haber estudiado y analizado el expediente de la referencia que contiene rendición de cuentas del ente descentralizado de salud de ejercicio 2022, aconsejan su aprobación tal como fue presentado. Juan, 31 de mayo de 2023, firman Lafite Guillermo, Goenaga Milagros, Delgado Lucas, Capes Natalia. Corresponde al expediente número 4090-326/23, despacho número 2A/23. Honorable Cuerpo, los abajo firmantes, integrantes de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Exención de Impuestos. Perdón, tiene la palabra el concejal Stadler. Gracias, señor presidente. ¿Para obviar la lectura? Para obviar la lectura, simplemente, ¿tú pedís tratamiento sobre tabla? Se Nuevamente. se solicita obviar la Bueno, lectura. solicito tratamiento sobre tabla. Se pone entonces a consideración obviar la lectura del despacho de comisión. Queda aprobado por unanimidad. Tiene la palabra concejal Stadler. Gracias, señor presidente. Como habíamos, creo que había pedido tratamiento sobre tabla de los dos temas en conjunto, por eso la confusión, pero es lo mismo. Bien, no hay problema. perdón. Creo que ya había dado la explicación en cuanto a nuestro bloque. Bien. Tiene que ver con el ente en su déficit y bueno, vamos a pedir la desaprobación, que tiene que ver también con la Administración Central. Así que voy a obviar la locución. Digamos. Muy bien, gracias concejal Stadler. Tiene la palabra concejal Reyes. Gracias, señor presidente. Bueno, en cuanto a la rendición de cuenta del ente descentralizado de salud, primero quiero hacer mención a los ingresos, o sea, a los fondos con los cuales cuenta el ente descentralizado de salud. Vemos que más del 80% son provenientes de la Administración Central, solamente generando lo restante el ente descentralizado de salud por la prestación de servicios que ellos realizan. Creo que acá es para analizar nuestro sistema de salud en el distrito de Puan. Creo que hay muchos, que nuestro efector público satisface la salud de mucho que debería estar en lo privado, digo, porque a ver, la realidad es que no hay gran cantidad de efectores privados, entonces muchas personas con obra social y demás terminan siendo atendidas en los efectores públicos. Creo que esto es bueno. Pero cuando miramos los ingresos, creo que vemos reflejado la gran deficiencia que hay en cuanto a los ingresos, por ejemplo proveniente por IOMA. Estamos hablando de 15 millones de pesos aproximadamente desde lo devengado y solamente 11 millones de pesos desde lo percibido. Y ahí quiero detenerme un poquitito en hacer un análisis. Yo creo que IOMA debe ser una de las obras sociales con mayor cantidad de afiliados que se cuenta en el distrito de Puan. Personal municipal, docentes, policía, jubilados de IPS. Digo, no tengo el número, pero seguramente debe haber muchos afiliados de IOMA. Y creo que a la gran mayoría de esas personas que tienen IOMA lo debemos atender en efectores públicos. Entonces digo, creo que hay algo que no cierra, que es el ingreso que percibe el ente descentralizado de salud por la atención
de afiliados a IOMA. Creo que eso es un punto a rever. Creo que tenemos que si bien ser eficiente también en cuanto a los gastos, creo que también tenemos que estar atentos a los ingresos. Ya le digo, señor presidente, me parece raro ese ingreso proveniente de IOMA, por eso creo que es algo a tener en cuenta. Después, como se mencionaba, sí, obviamente el ente descentralizado de salud, podemos diferir en los porcentajes si tomamos o no tomamos la deuda flotante, pero que es superior que ronda el 80% el gasto en personal, que si bien es cierto que tenemos un sistema de salud en el cual llegamos a las diferentes localidades, a todos los vecinos del distrito de Puan, pero bueno, en lo que a mí respecta, a mí me preocupa que esto sea sustentable. Yo no creo que sea para rechazar, sino lo que digo es que vemos que el gasto en salud es de 1.945 millones de pesos y la administración central de 1.743 millones de pesos. Hoy en día el ente gasta más dinero del que gasta toda la administración central. La salud creo que debe ser un tema en donde todas las fuerzas políticas nos deberíamos sentar en una mesa amplia, en donde se convoque a todo y cada uno de los actores que intervienen en el sistema de salud. Pensemos entre todos cómo mejorar el sistema de salud, sin mezquindad política y sin demagogia, de proponer alternativas que no sean posibles. En salud es muy difícil hacer un análisis cuantitativo, señor presidente. Creo que cualquier persona de nosotros, si tenemos un problema de salud con un familiar, ¿cómo sabemos cuál es el máximo dinero a gastar en salud? Creo que la salud es un tema complejo, que no se puede analizar desde números, pero sí creo que estamos ante una situación en la cual todos nos tenemos que poner de acuerdo, todos tenemos que aportar un granito de arena para tener la mejor salud posible, pero que sea sustentable, señor presidente. Es cierto lo que dice el concejal Delgado, es cierto que hay un sistema de salud que llega a todos lados, pero lo que yo quiero que sea un sistema de salud que sea sustentable, que lo podamos tener durante mucho tiempo más en el distrito, y creo que este gasto cada vez mayor requiere que por ahí lo evaluemos, ¿sí? Porque creo que el sistema de salud tiene que permanecer durante el tiempo. Por eso yo no voy a rechazar, sino que voy a aprobar la rendición de cuentas de salud. Y en lo que sí pido que el Departamento Ejecutivo en algún momento convoque a todas las fuerzas políticas y a todos los actores que podamos participar para replantear el sistema de salud para que lo hagamos sustentable, señor presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, concejal Reyes. Muy bien, entonces voy a poner a consideración la votación de los despachos de comisión. En primera instancia, el despacho 02/23 por la aprobación de la rendición de cuentas del ente descentralizado de salud. Sírvanse a marcar el voto. Voto afirmativo, Capes, Reyes, Dillon, Lafite, Turm, Goenaga, Delgado, Intelizano. Y el despacho 02A/23 por la desaprobación de la rendición de cuentas del ente descentralizado de salud. El voto afirmativo de Stadler, Negrete, Bisani y Rodríguez, por lo tanto, queda aprobado por mayoría. Muy bien.